Voy a
Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, gusto. Si me diera un par de minutitos antes de que iniciemos. Buenas tardes, licenciado. Disculpas porque el martes mi internet estuvo fallando todo el camino. Yo venía de carretera y me falló y ya no me pude conectar. Pero ya me puse el día. Me di cuenta. ¿Qué manda? Así me di cuenta, Yemile. Ay, perdón. No, usted sabe que yo soy materia dispuesta. Pero aquí estoy en el frente y presente. Muchas gracias por su comprensión. Pero cuéntenos dónde andaba paseando, no solo nos deje con la duda. Ay, no andaba paseando, andaba entregando unos productos. ¿De comisión, de trabajo? Sí, licenciado, andaba trabajando. Entonces venía conectada, pero hay lugares donde la señal no es muy buena. Entonces me conectaba y luego me sacaba otra vez y me volvía a conectar. Cuando iba a leer estaba detenida, estaba en un parqueo, ¿verdad? Esperando a que bajara un poquito el tráfico. Pero ya no me pude conectar. Después entraba y me salía. Lo siento, oye. Pero aquí menos mal que era un parqueo. Cuando me dijo que estaba detenida, dije, puchica, la detuvo la policía. No. Venía manejando y no, yo venía nuevamente. Yo soy estudiante buena, oye, estudiante de Derecho. Gracias, muy amable. Bueno, jóvenes, que me alegro de oírlos y que estén ahí. Lo bueno es que están ahí, yo estoy aquí. Vamos a hacer un pequeño repasito de lo que hemos venido haciendo para que vayamos entrando otra vez agarrando el hilo, como dicen, para que veamos por dónde vamos. Siempre les voy a suplicar que tengan su cuadrito ahí, el que les mandé para iniciar esta etapa. Hemos estado dando algunas pinceladas de lo que es la fase de investigación. Estamos ya en el procedimiento común. Estamos viendo los sujetos procesales. Colateralmente o simultáneamente vamos viendo los sujetos procesales con lo que es el desarrollo ya de la primera etapa del proceso, o sea, la etapa de investigación. Y si vemos nuestro cuadrito, decimos que así en el lado izquierdo tenemos el hecho delictivo. Y no me van a decir que hay tanto que repite, pero así repito y repito. Y sin embargo siempre me contestan mal en los exámenes, entonces es mejor estar repitiendo y repitiendo. El hecho delictivo siempre va a dar origen a los actos introductorios. A través de los actos introductorios se introducen las primeras noticias, digamos, los primeros datos al proceso, que son los que le van a servir de base al Ministerio Público para poder iniciar una investigación. Es decir, que no podemos con un acto introductorio probar toda la tesis de un caso. Como muchos pretenden, por ejemplo, hacer toda una tesis de un caso con un acto introductorio como puede ser la querella, digamos. No, solo damos datos y ya cuando veamos la querella vamos a profundizar un poquito más en esto. Damos datos para que de ahí se desprenda una investigación y que la investigación, pues obviamente ya entramos a ver quiénes participan en el proceso. ¿Quién es el que investiga? ¿Quién es el que impulsa el proceso? ¿Quién está a cargo y es responsable de la investigación? El Ministerio Público. Es el Ministerio Público. Esta investigación está controlada. Esta investigación está controlada por un juez de garantías. Y este juez de garantías es el juez de instancia. Es el juez de instancia el que controla la investigación. Es el juez de instancia quien va viendo que se desarrollen las diferentes actividades del proceso sin violentar principios constitucionales, dándole a las partes lo que ¿cómo se llama? Intervención, que tengan acceso al proceso, que tengan acceso a los recursos, que tengan
donde haya que pedir alguna autorización, pues que pidan la autorización, que no se violenten, como les digo, garantías constitucionales, principios constitucionales o bien principios o garantías procesales que deben de gozar cada uno de los sujetos procesales. Así las cosas, también decíamos de que el Ministerio Público es un auxiliar de la Administración de Justicia con facultades autónomas y que se hace auxiliar, porque se auxilia de la policía en la fase de investigación. Que se auxilia de la policía en la fase de investigación. La policía depende en su fase administrativa o en su fase de prevención del delito del Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación depende en la prevención del delito. Hablamos del fiscal general, como es nombrado, como es designado. También hablamos del plazo, discutimos algo por ahí de las situaciones de cómo lo vamos a arreglar cuando lleguemos a la 9ª Avenida. Hoy no lo vamos a poder hacer, pero cuando lleguemos a la 9ª Avenida, ahí sí lo vamos a poder hacer, pero no vamos a mandar solo el dedo o solo la mano, así como me levantamos ahora la manita o el dedo, sino que debemos ser deliberantes para poder pasar a la historia, diría yo, con una ¿cómo se llama? Con una buena propuesta. La sociedad es cambiante. Yo recuerdo cómo éramos cuando yo estudiaba y cómo somos ahora y cómo hemos venido ya evolucionando. Lamentablemente, pues nos ha tocado que vivir tiempos difíciles, diría yo, especialmente con esto de la pandemia y que nos tiene acorralados, nos tiene de mal humor, nos tiene agotados, nos tiene con depresión, de todo nos está dando la pandemia. Yo ayer hablaba con un gran amigo que es abogado también, pero que lamentablemente él hace algunos años tuvo su problema de un derrame y se retiró, y ahora yo le veo sus cosas, pero ayer sí me dejó asustado cómo me habló. Yo, por supuesto, tuve que estar muy, muy calmado, y a la única conclusión que llego, porque finalmente me dijo, mira, es que esta babosa nos puede matar, te puede matar a vos, me puede matar a mí. Y dije yo, bueno, finalmente la pandemia, esto es solo la pandemia, porque es una persona excelentísima. Creo que amigo como él, o personas como él, no hay dos, ni similares, ni personas como amigos, no digamos. Pero bueno, le di el beneficio de la duda, a ver qué pasa en un par de días que platiquemos otra vez, ¿verdad? Entonces, nos han tocado cambios en la sociedad, cambios emocionales, y para lo que nos interesa esto, pues son cambios sociales que definitivamente tendrán que ir viendo ustedes en el transcurso del tiempo. En el transcurso del tiempo, yo considero que van a cambiar las condiciones, va a cambiar parte de la Constitución, va a cambiar las comisiones de postulación, va a haber otra forma de poder elegir a las autoridades, etcétera, etcétera, judiciales y fiscales, etcétera. A eso me refiero. La función principal del fiscal del Ministerio Público, decimos que es la persecución penal, y en eso va inmerso lo que es el ejercicio de la acción penal pública, cuando es de oficio y cuando es a instancia de un particular que requiere la intervención del Ministerio Público. También hablamos del imputado, y básicamente esto lo estábamos analizando a la luz del código, y decíamos que el imputado pues es el sindicado, es el procesado, es el acusado, y que una persona condenada era la que había pasado
en autoridad de cosa juzgada y que haya una sentencia firme en su contra, una sentencia condenatoria firme en su contra. Decíamos cuáles eran los derechos del imputado y hablábamos también de la rebeldía. ¿Cuándo está rebelde un imputado? Está rebelde cuando se le es citado y no se presenta la citación que se le ha formulado. Ahí se considera que es rebelde y se puede ordenar su detención. O bien, estando detenido, se fuga del lugar donde se encuentre detenido. Y finalmente también hablamos un poco de lo que era el abogado defensor. Aquí quisiera detenerme un poquitito más para que analizáramos el abogado defensor. Leamos algo, búsquenme algo en la Constitución que nos pueda orientar algo en cuanto al abogado defensor. Porque hablamos solo del código y no hablamos del abogado realmente en su parte constitucional. Tal vez alguien encuentra algo por ahí y el primero que lo encuentre me dice por favor. Buscamos en la Constitución. Buenas noches. Buenas noches, Maynor. ¿Podría ser el artículo 12, licenciado? Disculpe. Derecho de defensa. 12, pero tenemos el 12. Quisiera que leyéramos el 8. Leas el 8, Maynor. Con gusto, ahorita. Artículo 8, derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente que pueda proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar, sino ante autoridad judicial competente. Fíjense que esto es muy importante, los derechos del detenido, porque puede tener acceso desde el momento de su detención a asistirse de un abogado defensor. Y cuando hablamos del abogado defensor, decíamos que el abogado defensor es aquel que defiende, es el perito en derecho que defiende los intereses de una persona, de otra persona en un proceso. Y fíjense que es tan importante ese paso que se dio con el código anterior, que en el código anterior todo era secreto, no teníamos acceso a nada. El famoso sumario que les explicaba yo cuando les expliqué los sistemas procesales, no teníamos acceso a nada, no podíamos ver absolutamente nada. Y dimos un paso enorme cuando se reguló que desde el momento de la detención, inclusive, la persona no puede estar detenida. Y les voy a hacer esta pregunta para ver si logramos entender algo, o algunos ya lo saben, otros no lo sabrán, pero lo vamos a aprender. Si yo estoy perseguido, si sé que estoy perseguido penalmente, ¿cuál será la actitud que yo puedo asumir? Ponerse a disposición de los tribunales, licenciado. Pero si ya fue notificada. No, yo no he sido notificado. Solo sé que estoy perseguido penalmente. Puede mandar a su abogado a presentarse él e indicar de que usted se va a presentar voluntariamente o para ver cómo va el proceso.
¿Y será que solo con el abogado? ¿Qué dicen los demás? El artículo 7 habla de la misma notificación deberá hacerse por el medio más rápido de la persona que el detenido designe. Ese es notificado. Ok. Pero supongamos que hay una... Podría ser así como civil, que uno se opone a la demanda, él se pone a la persecución, haciendo una analogía. No, aquí no podemos hacer eso. A ver, ¿alguien más? ¿Podría ponerse en la posición de rebeldía o en sumisión, así como presentarse, irse a poner a disposición del juez o algo por el estilo? Yo me pongo a disposición del juez si hay una orden de detención contra mí. Pero si no, no. Es decir, le voy a poner un ejemplo más claro o la situación más clara. Si sabemos que hay una querella contra mí o contra cada uno de ustedes, pues, ¿qué harían? ¿A dónde se presentarían? Tendría que ser al juzgado que conoció de la querella, donde se interpuso la querella. Pero ¿cómo me entero yo de que hay una querella contra mí si no me han notificado? O porque yo asumo que yo cometí el delito. Ay, Dios. Guatemala es tan chiquita que todo se sabe. Todo se sabe. Mire, el propio globo terráqueo, la propia Tierra es tan pequeña que saben de todo, saben peor ahora con las comunicaciones. Mira vos, fíjate, peor con el chismógrafo. ¿Saben cuál es el chismógrafo? Mis vecinas, licenciado. El peladero es donde salen todas esas cosas. Buenas tardes, licenciado. Mire, no, sí. para poder saber, ahí en el organismo judicial están están registrados todos los procesos y qué juzgado tiene qué proceso. Entonces es ahí donde yo me presentaría a la torre de tribunales para verificar si existe algún proceso en su contra y qué sala es la que lo está llevando. No, qué sala no. Fíjese que estaba buscando el artículo, lo vamos a buscar, pero no lo encuentro en este momento, porque no tengo una confusión mental ahí. No, la persona que se considere perseguida penalmente debe presentarse, o puede, si ustedes quieren, al Ministerio Público. Mire, yo sé que hay una investigación en mi contra. Aquí estoy. Quiero ver qué hay. Y tienen la obligación de enseñarme. No me van a esconder y llamar a un policía para que me detenga ahí. No, yo quiero ver qué hay. Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién? Elber. Le comento, licenciado, yo conozco un licenciado que un cliente que supuestamente lo acusaron como de delito de violencia contra la mujer. Lo que hizo su abogado es acudir al Ministerio Público, donde la sección de información con su DPI, para averiguar si hay una persecución penal en contra de esa persona, licenciado. Correcto.
Si yo sé que estoy en algo o que hay alguna sindicación contra mí, yo me puedo presentar al Ministerio Público y decir, mire, sé que hay que aquí, así como dice Sergio ahorita, de que se puede averiguar qué es lo que hay, y me puedo presentar al Ministerio Público para averiguar de qué se trata. Mire, fíjese que aquí hay una sindicación contra usted, quiero verla. Deme copia, por favor. ¿Usted es don Manuel Elías? Sí, yo soy Manuel Elías. Aquí está mi DPI. O si soy abogado, aquí está mi carnet de abogado. Con mucho gusto. Saquen la fotocopia de esto. Aquí está, mire. Fíjese que hay una sindicación con usted por tal y tal y tal cosa. Bueno, yo le voy a proponer algunas diligencias para desvanecer lo que se me está imputando aquí. Entonces, cualquier persona que se considere perseguida, fíjense que la ventaja que hay. Y me recuerdo de esto porque quiero hacerles un parangón entre el Código Procesal anterior, Código Procesal Penal anterior y el Código Procesal Penal actual. Porque en aquella oportunidad, fíjense que decía, la norma decía, nadie puede gestionar por sí, ni por medio de mandatario, sin antes haber sido oído. Sin antes haber sido oído. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quería decir esto? Que yo podía tener todos los elementos de prueba para desvanecer o para alivianar un poquito la situación de la imputación que se me pudiera estar haciendo, y no tenía derecho a gestionar, sino que primero se me tenía que oír indagatoriamente, me dictaban acto de prisión provisional, me metían al bote, como decimos, y después de eso ya podía yo gestionar. Es decir, que primero me tenía que ir preso para gestionar. No, ahora no. Ahora no. Cualquier persona que se considere perseguida penalmente puede acudir ante el Ministerio Público y plantear los elementos de defensa que pueda tener. ¿Sí? Leamos ¿Es una ahora presentación artículo... espontánea, licenciado? Sí, puede ser eso. Léame eso, Yemiri. ¿En qué artículo está viendo? Está en el capítulo 6, medidas de coerción, artículo 254, presentación espontánea. Quien considere que puede estar sindicado en un procedimiento penal podrá presentarse ante el Ministerio Público pidiendo ser escuchado. Correcto. Ese es el artículo que yo no recordaba. Muchas gracias. Ese es el... Licenciado, una consulta, disculpe. Quien considere que puede estar sindicado en un procedimiento penal podrá presentarse ante el Ministerio Público pidiendo ser escuchado. Es decir, que no tengo necesidad que me manden a citar, no tengo necesidad que haya una orden de captura. Mire, yo sé que estoy sindicado de algo, yo sé que hay una investigación contra mí, quiero saber de qué. 254 es el artículo. 254. Entonces, me presento para que ¿cómo se llama? Para ver de qué se trata. Y ahí podría argumentar. Mire, óigame, fíjese que a usted lo están, ¿cómo se llama?, sindicando de tal y tal cosa. No es cierto, porque fíjese que tengo esto aquí, ahí, y mire, y quiero que oiga a tales testigos, o que oiga esto, que haga aquí, que haga allá. Bueno, vamos a investigar entonces, porque para eso precisamente se trata. Fíjense que también dimos otro paso muy importante en esto, porque en el código pasado habían tachas absolutas y tachas relativas en relación con la presentación de testigos. Tachas absolutas, por ejemplo, si era un familiar de uno, si era el esposo, si era la esposa, el papá, la mamá, los hijos, etc., no podían declarar aunque supieran del hecho. Y habían tachas relativas, y había un listado ahí, recuerdo algunas, por ejemplo, si era dependiente de la persona, si trabajaba con él, si tenía deudas con él. Entonces, ¿cómo se llama? La declaración. No. Ahora los principales protagonistas son los que están presentes.
Por ejemplo, si allanan o violentan mi residencia, ¿quiénes son los testigos? Pues mi grupo familiar. En el código anterior, mi grupo familiar no podía declarar porque tenía tacha. Imagínense, tenía tacha. Y los principales testigos son precisamente los que están, no como me dijo una vez mi alumno. Mire, Lick, y si no encuentro testigos, ¿qué hago? Porque antes era una profesión, ¿verdad? Se vivía buscando testigos. Cuando le preguntaban, profesión o oficio, testigo profesional. Así contestaban, testigo profesional. Entonces, hemos avanzado y yo creo que vamos a seguir avanzando mucho más, pero eso ya lo verán ustedes. Y si Dios quiere, todavía lo puedo ver yo sentado tal vez en una mecedora. Tal vez ya en una mecedora, no caminando todavía, o arrastrando las patas por ahí, que digan, ay, ahí va, pero arrastrando los pies, ¿verdad? Pero bueno. Bien. Licenciado, una consulta. Sí, Sergio. Con una molestia. Entonces, los procesos, le pongo, por ejemplo, la CICIG estuvo trabajando bajo esa misma condición junto con la FESI, de que aunque llegaran las personas, de todos modos se les emitía orden de captura, y aunque ellos se presentaran y mire, yo soy de buena fe, vengo a investigar, vengo a presentarme cumpliendo lo del 254 del Código Procesal Penal, ¿por qué se dio entonces esa mala práctica? Yo le pregunto a usted qué opina de eso. Pues mire, yo opino de que se cometieron demasiados abusos, porque esa es la realidad. Muchos de los abusos era de que se empezó a meter presa a la gente, aunque la gente se presentara. Se empezó a hacer un show político, incluso a juzgar a la gente en medios antes de que lo hicieran los jueces. Pero esa práctica, esa mala práctica es incorrecta, pienso yo, según lo que estoy viendo también en el 254. Yo pienso igual. Mr. Emily, ¿qué piensa? ¿Qué piensas tú? Yo, como estoy haciendo caras. No, pues yo entiendo que en este artículo dice que uno tiene el derecho de presentarse, ¿verdad? Pero no por eso queda eximido del proceso que ya se inició o de las cargas o pruebas que haya en su contra, ¿verdad? Y lo que yo tengo entendido es que si ya hay un proceso, ¿verdad? Y hay pruebas suficientes para que esa persona sea capturada, se debe de emitir la orden de captura. El hecho de presentarse no lo exime, ¿verdad? De cumplir con lo que manda la ley, ¿verdad? Pero se evitaría en este caso, perdón, el que sea el show político, el show mediático. Si tú te estás presentando de buena fe al juzgado, que te citen en el lugar de que te tengan que llevar preso y te tengan que tener 3 días en torre de tribunales y todo lo demás, que eso es a lo que menciona. También fueron mediáticos, recuérdate, ¿verdad? Que fueron mediáticos, pero no por eso, porque tú hablabas de que era una mala práctica detenerlos, ¿verdad? Pero los detenían después de haber emitido la correspondiente orden de captura. Que si un juez no ha girado la orden de captura, ellos no te pueden detener porque si no sería una aprehensión ilegal, ¿verdad? Entonces, sí la emitían. El asunto es ese, ¿verdad? La mala práctica no era a nivel judicial o en el debido proceso, sino que por haber convertido en un show mediático todo este procedimiento, ¿verdad? Solo una aclaración, Emily. No podemos hablar de pruebas. No podemos, son indicios, en este momento, gracias. No podemos hablar de pruebas porque la prueba, para que pase a ser prueba, tiene que ser diligenciada de conformidad con las normas que regulan cada elemento de prueba. Es decir, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. La declaración de un testigo hecha en el Ministerio Público, eso se vuelve, como he dicho yo siempre, en el expediente se vuelve basura. Porque para poder valorar y para que pueda pasar a la categoría de prueba, esa declaración del testigo allá en el Ministerio Público
tiene que hacerla ante juez competente y tiene que ser protestado antes de tomar su declaración. Ya tomado la protesta de ley, ya dicho ante los jueces, ahí sí ya podemos valorarla como una prueba. Pero leamos el 12 también. Alguien me dijo el 12. ¿Quién me había dicho el 12? Creo que Minor, no sé, es Minor. Sí, Rick. Alguien dijo entonces. Lea el 12, por favor. Con gusto, Oli. Artículo 12, derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Okay. Aquí tenemos el principio de defensa o el debido proceso. Está el principio también de juez natural, que nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en un proceso ante las autoridades debidamente preconstituidas. Y realmente, pues, ¿qué haríamos nosotros sin este principio? Entonces, el procesado, en conclusión, tiene derecho a asistirse de un abogado defensor de su confianza, o bien puede defenderse él mismo en casos muy particulares. Bien, ahora sigamos adelante viendo quiénes más intervienen. Si vemos también ahí quiénes más intervienen en el proceso, tenemos al querellante. ¿Qué es el querellante entonces? El querellante, vamos a decirlo así, tal vez en términos sencillos, el querellante es el particular o la persona que produce querella para provocar un proceso o que se adhiere a él o que se adhiere al proceso en trámite como acusador estando legalmente legitimado para ello. Es decir, yo puedo ser querellante porque provoco, porque planteo una querella, o me puedo adherir al proceso como querellante si estoy legítimamente legitimado, si estoy legalmente, mejor dicho, si estoy legalmente legitimado para poder ser querellante, ¿sí? Y esto también vamos a buscar en el código. Busquemos qué es. Bueno, tenemos dos clases de querellante, el querellante adhesivo y el querellante exclusivo. Querellante adhesivo y el querellante exclusivo. ¿Qué es el querellante adhesivo? Busquémoslo en el código. Artículo 116, licenciado. Sí, Freddy. En el artículo 116 del Código Procesal Penal dice el querellante adhesivo. En los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador en caso de menores o incapaces o la administración tributaria en materia de su competencia podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos que hubieran violado directamente derechos humanos en ejercicio de su función, o con ocasión de ella, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público. ¿Perdón? No, siga, por favor, disculpe. Se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica y la administración tributaria en materia de su competencia. El querellante podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos.
para el efecto podrá solicitar, cuando lo considere, la práctica y recepción de pruebas anticipadas, así como cualquier otra diligencia prevista en este código. Hará sus solicitudes verbalmente o por simple oficio dirigido al fiscal, quien deberá considerarlas y actuar de conformidad. Si el querellante discrepa de la decisión del fiscal, podrá acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción, quien señalará audiencia dentro de las 24 horas siguientes para conocer de los hechos y escuchará las razones tanto del querellante como del fiscal y resolverá inmediatamente sobre las diligencias a practicarse. De estimar lo procedente, el juez remitirá al fiscal general lo relativo a cambios de fiscal del proceso. Bien. En resumen, así en pocas palabras, entonces, ¿qué es un querellante adhesivo? Es un querellante adhesivo. El querellante adhesivo podríamos decir entonces que es, ¿sí? Que colabora con la investigación, Nick. No, el querellante adhesivo es la persona agraviada con capacidad civil o su representante o guardador que puede provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. Repito, el querellante adhesivo es la persona con capacidad civil o su representante o guardador que puede provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. Ahora, la pregunta es, ¿cómo interviene el fiscal en el proceso? ¿O en qué delitos interviene, mejor dicho? Con delitos... Los delitos penales. Bueno, perdón. Obviamente son en los delitos penales, pero ¿en cuáles? En los delitos de acción pública, licenciado. En los delitos de acción pública. Correcto. En los delitos de acción pública. ¿Y cuál es la función del querellante adhesivo? De acuerdo a lo que leímos en el artículo 116. Porque, licenciado, buenas noches, Claudio Monzón le saluda. Buenas noches. Podría ser que el querellante adhesivo es aquella que con representación legal, o sea, que esté legitimado para poderle ejercerle esa querella. Por ejemplo, cuando habla de la administración tributaria, cuando se adhiere a procesos de defraudación tributaria, en primer lugar le resulta ser afectado en la defraudación porque es el ente recaudador y es quien inició el proceso penal también. Y finalmente él es el que va a aportar ciertas pruebas al proceso penal que el Ministerio Público, bueno, por supuesto que ya se haya presentado la denuncia al Ministerio Público, y él se va a adherir al proceso para aportar pruebas, para colaborar y llegar a un término de sentencia si dado caso resulta... Ahí está la palabra clave. Es decir, él no va a aportar las pruebas. Digamos que quien las va a aportar finalmente al proceso es el Ministerio Público. Correcto, sí. Él coadyuva con la investigación. Coadyuva, es decir, colabora. Así como dice, colabora con la investigación. Ese es, digamos, el papel principal del Ministerio Público. Perdón, del querellante adhesivo. Es coadyuvar con la investigación. Por eso si vemos el cuadrito dice, ¿quién investiga? Y se los he venido repitiendo. ¿Quién investiga? Investiga el Ministerio Público. Yo fiscal, investigo. Yo querellante adhesivo, coadyuvo con la investigación. Y digo, en el caso, por ejemplo, de la SAT que habla Ronnie,
Decimos, mire, señor Ministerio Público, el señor fulano tal hizo una aclaración, una defraudación tributaria, aquí están las pruebas. Y se las estoy dando a ellos para que ellos la analicen, porque también tienen su cuerpo de auditores, etcétera, etcétera, y van a analizar si realmente es eso. Y van a definir cuáles son los elementos de prueba que van a llevar al proceso, ¿sí? Entonces, para que veamos bien cuál es la función o cuál es el papel del querellante adhesivo. Querellante adhesivo, entonces, decimos que es la persona agraviada con capacidad que provoca la persecución penal o se adhiere a la ya iniciada por el Ministerio Público. Posiblemente el Ministerio Público inició el proceso por una denuncia, pero yo soy el agraviado y no presenté querella, pero tengo el derecho de constituirme en querellante adhesivo y coadyuvar con la investigación. El hecho de que se haya iniciado por una denuncia no quiere decir que yo no tenga derecho a constituirme como querellante adhesivo. Es decir, no presenté una querella, pero tengo la facultad o tengo el derecho de adherirme a esa investigación o a ese proceso que ha iniciado el Ministerio Público. ¿Estamos claros en lo que es el querellante adhesivo o tienen alguna duda? Licenciado, disculpe, esto es, por ejemplo, en el caso de que se ha iniciado una investigación porque han habido denuncias de mujeres que han sido violadas, por ejemplo, aquel caso en la Roosevelt, ¿verdad? Ahí al final entre la Roosevelt y la San Juan. Entonces, por ejemplo, una persona que también fue agredida, fue ofendida, se podría constituir como querellante adhesivo a ese caso. Ya inició el Ministerio Público la investigación, pero no contaban con que esa persona también era víctima. Entonces, ahí es donde ella se puede constituir a presentar su testimonio, ¿verdad? Y pruebas que tuviera. No. Se puede, mire, hay un montón de casos. Hay una serie de casos, Gemini, ese puede ser un caso. Pero digamos, yo no presenté la denuncia por mi parte, sino que ya alguien la había presentado y como yo también fui afectada por esas personas, me constituyo como querellante adhesivo. Ah, ok, gracias. Correcto. O puede el Ministerio Público, inclusive en aquellas situaciones que se dan, que haciendo una investigación, resulta que es una olla de grillos eso y le resultan otra serie de situaciones y otra serie de sindicados y otra serie de ofendidos. Pucha, que aquí salgo perjudicado yo, me voy a adherir. Sí. Es decir, que pueden haber una serie de casos como puede haber uno en particular. José. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, con una consulta. El querellante adhesivo no entraría en los delitos dependientes de instancia particular, por ejemplo, porque yo soy el que inicia el proceso, entonces no soy querellante adhesivo en este caso, ¿verdad? ¿O sí sería? Correcto, puede ser querellante adhesivo. Por eso la definición es el que produce querella o se adhiere a la ya iniciada por el Ministerio Público. ¿Sí? Ese es el querellante adhesivo. Puede adherirse especialmente porque soy ofendido. Tengo el derecho a ser querellante adhesivo. Gracias. Querellante exclusivo. Querellante exclusivo. Artículo 122, licenciado. Léalo, por favor. Artículo 122, querellante exclusivo. Cuando conforme a la ley la persecución fuese privada, actuará como querellante la persona que sea el titular del ejercicio de la acción.
¿Qué diferencia podemos encontrar entonces entre el querellante adhesivo y el querellante exclusivo? La acción. ¿Querellante adhesivo? Que la acción se ejerce por delitos de acción pública o de instancia particular en el creyente adhesivo, y en el de creyente exclusivo solo se ejerce por delitos de acción privada. En los delitos de acción privada, porque dice cuando conforme a la ley la persecución fuese privada, actuará como creyente la persona que sea titular del ejercicio. Y si no actúa la persona que es la titular del ejercicio, ¿en presencia de qué estaríamos? A ver, Robin. Falta de legitimación. Hay falta de legitimación, pero específicamente ya lo hablamos cómo lo trae regulado el código. Yo les decía que en el código anterior decía había falta de personalidad y falta de personería. Por un lado, falta de legitimación, era un problema de legitimación, y por otro lado, era una situación o un problema de representación. Ahora estamos aquí en presencia solo de legitimación. Si no estoy legitimado para ejercer la acción, existe un obstáculo al ejercicio de la persecución penal. Y ese obstáculo al ejercicio de la persecución penal es una falta de... Acción penal. Falta de... Falta de acción. Falta de acción. Falta de acción. Falta de acción. Sí. Falta de acción porque no tiene, la persona no está en esa listita que dice que en los delitos de acción privada solo pueden ser ejercidos por tales y tales personas. ¿Correcto? Bien, entonces seguimos con nuestro cuadrito, viéndolo por ahí. Luego tenemos el querellante adhesivo, tenemos las partes civiles. Las partes civiles, y aquí básicamente vamos a hablar del tercero civilmente demandado. Veamos el artículo 135. Por favor, Emily, léalo, por favor. Con gusto, licenciado. Uy. Artículo 135, ¿verdad? Sí. Bueno. Intervención forzosa. Quien ejerza la acción reparadora podrá solicitar la citación a la persona que, por prevención directa de la ley, responda por el daño que el imputado hubiese causado con el hecho punible, a fin de que intervenga en el procedimiento como demanda. La solicitud deberá ser formulada en la forma y en la oportunidad previstas en el código, con indicación del nombre, domicilio o residencia del demandado y de su vínculo jurídico con el imputado. ¿Cuál sería el caso del tercero civilmente demandado? El propietario de un vehículo de transporte pesado, que no es él el que va conduciendo, sino que el conductor es el que comete el delito y él es el propietario del transporte. Dani. Sí, yo iba a decir algo, un ejemplo, algo así, que yo fuera caminando en la calle, hay un cholo me atropellara, pero él no es el dueño del bus, sino que es otro su amigo que es el dueño. Entonces yo demandaría al cholo, pero también tendría sus consecuencias el dueño del bus, que sería el propietario. Eso, Lick. ¿Por qué cholo? Digamos. Es que por aquí en mi barrio ustedes saben mucho. Está bien. Digamos que el tercero civilmente demandado es aquel que por disposición de la ley debe de responder por los daños causados, ¿sí? No es responsable del delito. Y el ejemplo clásico es ¿cómo se llama? Es el del transporte, que normalmente los daños y perjuicios que se causan son solidariamente responsables tanto el que iba conduciendo como el dueño del
del vehículo. Sí, María José. Licenciado, buenas noches. Sí, yo quería preguntarle si en la acción civil también va a haber daños y perjuicios o si solo va a ser en el tercero, en la acción civil, el tercero civilmente demandado también va a recaer los daños y perjuicios o solo le van a recaer los daños. No, daños y perjuicios. Ambos, daños y perjuicios, no solo. Sí, correcto. Gracias. Es la reparación digna, es decir, es la reparación del daño, la restitución de la cosa o la indemnización por daños y perjuicios, porque ese es el objeto de la acción civil. Sí, perdone, en algún caso, digamos, ya como ejemplo así, si digamos que la cosa costaba 100 quetzales, o lo que se perdió, o el daño que se causó por la acción penal, valía 100 quetzales. Yo puedo demandar al infractor, digamos, o al que cometió el hecho delictivo que me restituya los 100, y aparte puedo demandar al tercero civilmente demandado por otros 100 igual, o el juez dice no aquí solamente hasta... No, ahí ya está haciendo negocio, usted ahí ya está comerciando, hombre. Ahí ya está vendiendo igual que Emily, que sabe cuánto se ganó ayer, sabe cuánto ganancia tuvo ayer Emily. No, mi querido Wilber, no es así. Ahí son solidariamente responsables. En todo caso, digámoslo así, y eso es la defensa que uno hace. Mire, está bien, yo le voy a pagar 50 como tercero civilmente demandado y los otros 50 cóbreselos al piloto. No que voy a pedirle 100 al piloto y 100 al dueño del vehículo. No, en todo caso, por donde iría el asunto es 50-50, porque por eso son solidariamente obligados, mancomunadamente solidarios, es decir, 50-50. No le puedo pedir 100 a él y 100 al otro. Gracias, Lee. Repito, en todo caso, 50-50. Vamos a hablar ahora por último, de los consultores técnicos. Por favor, Yemeli, que usted es nuestra locutora ahí, oficial, ya designada unilateralmente. Leamos el 141. Me parece. Auxiliares de los intervinientes, artículo 141. Consultores técnicos. Si por las particularidades del caso, algunas de las partes consideran necesario ser asistida por un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo propondrá al Ministerio Público o al tribunal, quien decidirá sobre su designación, según las reglas aplicables a los peritos, en lo pertinente, salvo que sea legalmente inhábil conforme a este código. El consultor técnico podrá presenciar las operaciones periciales y hacer observaciones durante su transcurso, pero no emitirá dictamen. Los peritos harán constar las observaciones. En los debates podrá acompañar a quien asiste, interrogar directamente a los peritos, traductores o intérpretes y concluir sobre la prueba pericial, siempre bajo la dirección de quien lo propuso. Entonces, ¿quién me podría, o usted, Jeremy, o quien pueda ahí, quién me podría poner un ejemplo de un consultor técnico? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Ronnie. Perdón, Jeremy, quisiera darle un aporte. Podría ser un auditor en la rama tributaria. Disculpe que hablo de esta rama, porque esa es mi expertise. En la rama tributaria, los auditores se han adherido como peritos adhesivos, se adhieren al proceso o son solicitados por el Ministerio Público a requerimiento de para que haga diligencias, por ejemplo, cuando hacen confiscación de añadimientos de contribuyente, hacen confiscación de documentos y necesitan un experto tributario en esa rama. Pero me surge una duda. Yo me recuerdo que son nombrados por juez en algún momento. Por supuesto que hay que proponerlos.
proponerlos, pero son nombrados o designados por juez. Sí. Y Sí, ahí, pero yo los propongo y no me lo puedo sacar de la manga, ¿verdad? no. Fíjense que yo quería poner... Sí, Ronnie. Disculpe, no, prosiga usted, disculpe, gracias. Y fíjense que cabalmente les quiero contar una anécdota de un caso que vi en alguna oportunidad, y precisamente es de consultores técnicos de auditores. Una exalumna de la facultad se acababa de graduar y llegó a mi oficina. Fíjese que estoy re nervioso. ¿Qué le está pasando? Fíjese que tengo un caso y no sé qué hacer. ¿Y cómo está el asunto? Así, así. Finalmente llegó porque quería que yo llevara el caso con ella. Pues le dije, con mucho gusto le puedo orientar. No, es que yo quiero que usted me ayude y que usted también participe en esto. Pues bueno, está bueno, pues miremoslo. Vamos a platicar. Y nos fuimos a platicar con la persona que le había hablado a ella para llevar el asunto. Y resultó que era un asunto bastante grande, aparentemente de defraudación tributaria, de una cadena de electrodomésticos de aquí de Guatemala. Nos juntamos con el señor y su señora. Me recuerdo que nos invitaron a almorzar para platicar del asunto. Y lo primero que me preguntó a mí el señor fue, ¿usted es auditor? No, le dije, yo soy abogado. Pero es que yo lo que necesito es un auditor para que aclare todo lo que está pasando. Y me pasé toda una tarde explicándole lo que era un consultor técnico. Toda una tarde. Cuando es tan sencillo, mire, y yo le puse, el primer ejemplo que le puse fue el siguiente. Le dije, mire, si matan a una persona, le dije, y para saber la causa de muerte de él, yo no soy médico. Quien va a hacer esa actividad es un médico forense. Entonces, él es el consultor técnico. O puede ser un especialista en un arte o en una ciencia. Por ejemplo, si vamos a ver unas joyas, yo no conozco de joyas. ¿Quién es el que conoce de joyas? Pues puede ser uno que hace joyas, pues, que se dedica a hacer joyas. Porque si me van a preguntar a mí, y les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es un quilate? ¿Saben qué es un quilate? Pero si saben que su cadena y su anillo es de oro de 18 quilates, ¿sí? De 10 quilates, de 15 quilates. Ahí están los anillitos, están las cadenitas y todas esas cositas, los aretitos. Pero les pregunto, ¿qué es un quilate? Y créanme que yo lo aprendí de mi alumno, que era bien listo, señor ya grande también, en un debate que tuvimos en la clase. Yo en el curso práctico, en la facultad, aquí medio lo hago, aquí medio lo podemos hacer. Nos pasábamos días, todos iban de vacaciones y todos seguían ahí conmigo, sábados y domingos, de 7 a 8 de la noche, de 7 de la mañana a 8 de la noche, solo con el escaso tiempo para ir al baño una vez y comer y almorzar. Y ahí la pasábamos, que al final, tal vez a regañadientes y todos, pero cansados y todo, pero finalmente salíamos bien. A mí me encantaba hacer esa actividad, mis alumnos sufrían, pero finalmente me lo agradecían. Esa es la realidad. Y se trataba del caso del robo de unas joyas. Y la primera pregunta que le hace Quique, porque me recuerdo de Quique, y me recuerdo muy bien de él, porque Quique me renunció de la clase, porque yo he sido muy estricto, y me renunció de la clase. Me hizo una nota que renunciaba y me la hizo pública ante todos los alumnos. Mire, Quique, le dije, cálmese, y vamos a hablar al terminar la clase. Finalmente lo convencí de que siguiera, porque era una pugna entre Quique y Quique, como era líder también, ¿verdad? Y finalmente, pues terminó en mi clase, y después
les cuento esto y usted termina de contarles esto, porque al año siguiente, en el semestre siguiente, el primer día de clase, yo con la clase llena y entra, con permiso, me dice, me da permiso para hablar con los alumnos. Yo, ¿y este a qué vendrá el mentado? ¿Quién queda? Y llega y se para enfrente y dice, buenas tardes, compañeros. Y ya me puse a hacer un esquema en la pizarra de lo que iba a dar clases el día de hoy. Ustedes no saben ni a quién tienen aquí de catedrático. Pues chica, y este Quique, ¿qué viene a hacer Quique aquí, verdad? A mí me volaran diablas, me hizo esto, me hizo lo otro. Le renuncié a la clase, me convenció de que me quedara. Y finalmente fue lo mejor que pude haber hecho. Porque ustedes aquí tienen al mejor catedrático de la facultad. Pues chicas, yo no hallaba ni dónde meterme. Y por esas cositas es de que me recuerdo de Quique. Pero lo que más me recuerda es cuando fue su debate. Muy vivo, muy listo, Quique. Muy listo, Quique. Y era un robo y él era abogado defensor. Y llega la experta en joyas y le dice, ¿cuántos años de experiencia tiene usted en elaborar joyas? 25 años. Entonces usted es conocedora de las joyas. Dice, sí, correcto. Dice. ¿Le puede decir aquí al tribunal qué es un quilate? Y ahora les pregunto a ustedes qué es un quilate. A ver si alguien sabe qué es un quilate, porque tiene oro de 18 quilates, ¿verdad? Las joyitas ahí, como les digo, las aretitos, las cadenitas, los anillos, el anillo de compromiso, los anillos de casados, etc. Y dice, y le dice la experta, no sé, le dice. No más preguntas, señor juez. Se ve que la experta no tiene ninguna experiencia y no sabe qué es un quilate. Señor juez, un quilate es la 24ª parte del oro. Pues sí que todos nos quedamos así, hasta yo, porque yo realmente nunca me había puesto a pensar que era un quilate. Porque el oro puro es de 24 quilates, ¿es correcto? Entonces un quilate es la 24ª parte del oro, ¿sí? Es la 24ª parte del oro. Y pues obviamente yo confieso que en ese tiempo no lo sabía. Ahora ya lo sé. Ahora solo se lo estoy recordando a ustedes, porque me imagino que ustedes, algunos o muchos o todos, ya sabían. Y los que no sabían, pues hoy están aprendiendo que es un quilate, es la 24ª parte del oro, porque el oro digamos, puro, es de 24 quilates. Y ahora sigo con la anécdota de este señor que les digo que, ¿cómo se llama? Que contrató a esta mi exalumna que se acababa de graduar, que por cierto le había asesorado su tesis. Entonces me dice, pues mire, don fulano y tal, yo no puedo hacer, usted tiene un auditor, sí. ¿Y es de su confianza? Sí. Y él es el que le lleva, el que le revise, le lleva toda la contabilidad y dirige a los contadores que usted tiene. Sí. Pues entonces él es el que nos va a ayudar. A todo esto ya habíamos almorzado, ya habíamos tomado cafecito con pastelito, ya eran las 6 de la tarde, ya casi nos agarraba la cena ahí y seguíamos y no se convencía. Y estaba con su señora y eran evangélicos. Son evangélicos que todavía están ahí. De mi momento, licenciado, mijo. Y llamó a su esposa y se pusieron a orar. Al ratito regresaron. Bueno, llévennos el caso ustedes, pues. Pero me costó toda una tarde convencerlo que era un consultor técnico. Los consultores técnicos son los que auxilian, son los, como lo dice el código, son el 141, les dije, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, licenciado, el 141. Sí.
Se considera ser asistido a un consultor técnico en una ciencia, arte o técnica. Es decir, que a estas personas los ha hecho la experiencia, no son peritos. Los peritos rinden un dictamen, dan su opinión, ¿sí? Rinden un dictamen basados en determinados procesos. En cambio, el consultor técnico no. El consultor técnico es, digamos que el perito es la licenciada en el laboratorio, ¿cómo se llaman los de los laboratorios? La química bióloga, ¿sí? Y el perito, digamos, el consultor técnico es el auxiliar, el que hace todas las cosas ahí, el que hace los exámenes, pero la licenciada es la que firma ¿cómo se llama? Por supuesto que puede ser también, se puede confundir en determinado momento con un perito o con un experto. Por ejemplo, un médico forense. Un médico forense yo lo puedo tener como consultor técnico. Porque yo no puedo hacer preguntas a la hora del debate o a la hora que se esté haciendo una investigación de la ¿cómo se llama? De cuál fue la causa de la muerte, qué fue esto, qué fue el otro, etcétera, etcétera. No puedo, no tengo ese expertise, como dice Ronnie. Y les termino de contar la anécdota, porque nombramos como consultores técnicos, o nombramos como consultor técnico precisamente al auditor de este señor, y llegó la SAT, llegó el Ministerio Público con sus expertos, y obviamente llegaron los de la SAT, pero teníamos ahí a nuestro consultor técnico viendo todo el proceso que lo hiciera de conformidad con los principios de contabilidad, con los principios estos y con los principios del otro, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un consultor técnico. Sí, Wilber. Lick, gracias. Perdone, los peritos, Lick, ¿esos tienen que estar inscritos en el organismo judicial? ¿O qué característica especial tienen que tener aparte del consultor técnico para que sean ellos los que sean Mire, los peritos? Un perito, digamos que lo podíamos excluir, que es conocedor de un arte o una ciencia. Un perito en derecho es un abogado, que también puede ser, digamos, sacándolo del abogado, digamos, un perito puede ser un médico forense, pero también lo puede utilizar como consultor técnico, por el expertise que tiene, el conocimiento que tiene de hacer necropsias, etcétera, etcétera. Pero si yo lo tiro a otro campo, por ejemplo, ¿qué le dijera yo? Un consultor técnico puede ser un especialista en hacer algún objeto que sabe cómo se hace. Puede ser un joyero puede ser un consultor técnico. El perito ya necesita de un expertise más, ya da dictámenes, ya da un dictamen, ya no solo da una opinión. ¿Sí, Eddie? Buenas noches, Eric. El consultor técnico es el que basa su conocimiento en la experiencia y en la práctica. Podemos decir que es conocimiento empírico. Sí, es conocimiento que ha ido adquiriendo a través de la práctica, a través de la constancia que ha tenido en hacer las cosas. Y por eso un mecánico puede ser un consultor técnico, pues. Un mecánico es un consultor técnico. El mecánico no le va a medir a usted, por ejemplo, un perito sí le va a medir a usted, por ejemplo, la velocidad a la que pudo haber chocado el vehículo, por el rodamiento que tuvieron las llantas, lo que hizo, la marca que dejaron las llantas en el pavimento, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Gracias. Sí, yo tenía esa duda también, licenciado. Si, por ejemplo, un albañil, yo lo puedo citar para que explique cómo preparó la mezcla o cómo armó las varillas para las columnas, por ejemplo. Y él puede estar como consultor técnico, pero el perito vendría siendo el ingeniero civil o el arquitecto. El ingeniero civil, ¿verdad? El ingeniero o el arquitecto también podría ser.
Ok. Y digamos, el ingeniero estructuralista, que va a calcular el peso, va a calcular las columnas, va a calcular las zapatas, va a calcular las vigas, va a calcular la materia prima que va a ir, el hormigón, etcétera, etcétera. Correcto. Muy bien. Y el consultor técnico es el que propone la parte, digamos, pero el perito sí tiene que ser nombrado de oficio, o sea, tiene que ser el Ministerio Público. El perito tiene que ser nombrado. Ok. Sí. Ok. Así Y es. esta duda que tenía Wilmer también, de que si los peritos se sacan de una base de datos o cómo hacen para sugerirlos o para nombrarlos. No hay una base de datos específicamente para esto. En algunos ministerios, por ejemplo, en el Ministerio de Ambiente en el Mar, ahí existen una lista de expertos ambientalistas. Pero eso no quiere decir que ahí podría yo sacar a un experto ambientalista si se trata de un delito ambiental. Por ahí me puedo ir orientando, pero no forzosamente lo tengo que sacar de ahí, pues. Puede ser que, por ejemplo, yo conozca a un buen ambientalista que da clases y no está en la lista porque no se dedica a eso, pero tiene mucho expertise en cuanto a eso. Y por ahí vamos buscando ¿cómo se llama? Yo conozco de un caso donde inclusive se trajeron, ¿cómo se llama? Especialistas o ambientalistas mexicanos que eran biólogos y aquí no se conseguían. No se consideran expertos también, no me recuerdo el nombre específico, pero estos tenían mucha experiencia en ver a qué cantidad de agua podía haber abriendo un hoyo en la tierra y a cuántos centímetros de esto y del otro, y podían medir un montón de cosas. Tenían ese conocimiento, pues. Es decir, yo puedo traer a una persona. Yo no sé si ustedes se recuerdan del caso de Monseñor Gerardi. En ese tiempo, como digo yo, mi eterno maestro, el licenciado González Rodas, era el fiscal general de la República. Y él trajo a un experto español, que cuando les empecé a hablar me acordé del nombre y ahorita se me chispoteó por ahí. Pero él trajo a un experto español y en aquel tiempo recuerdo yo que lo que dijo la prensa fue de que ¿cómo se llama? Balú. ¿Se recuerdan de Balú? Balú era el perro. El perro del... Era el perro el padre Orantes. El padre Orantes. Y hizo unas maquetas y demostró que el perro le mordió la cabeza y donde le había metido los... Reverte era el apellido del experto español que trajo el Ministerio Público. Ese es un caso que trajeron a alguien realmente con mucha expertise de fuera del país. Era un español, Reverte, me recuerdo yo que era el experto que trajeron. José Manuel Reverte Coma. Sí, Reverte, solo Reverte, pero ustedes... Reverte Coma, y me recuerdo que, ¿cómo se llama? Que me llamó mucho la atención porque cuando expuso el caso, obviamente lo vimos por la televisión, él demostró de que el perro fue el que tenía las mordidas del perro en el cráneo. Pero bueno, por ahí va la cosa entre expertos y consultores técnicos. Vayan al baño, tómense su cafecito o vayan a hacer un cafecito y se pasan a la otra clase y yo me paso a la otra clase y también voy a ir al baño y a ver si tomo algo. Que estén bien. Nos vemos otro día. Seguimos ahí. Buenas noches. Gracias. Bendiciones. Licenciado. Buenas noches. Buenas noches.